Hola jóvenes, al haber terminado todos los temas de elementos de lazo de control y con la ayuda de los diagramas PID y diagramas de bloques para hacer álgebra de bloques, vamos a integrar un diseño de un sistema de lazo cerrado, un sistema de control de una operación unitaria en específico. Entonces vamos a leer. En un ingenio azucarero se tiene un rectificador de temperatura para el calentamiento de jugo. Este utiliza vapor saturado como fluido de calefacción en el tubo exterior, como muestra el PID. Si miramos acá, prácticamente estamos haciendo entrar jugo de caña por la tubería interior a una temperatura 1 y sale el mismo jugo a una temperatura 2. Y en el tubo exterior se está usando vapor de agua, el cual cede su calor, solo su calor latente, para calentar este jugo. Si miramos también en el PID, se está midiendo la temperatura de salida del jugo de caña y esta señal es enviada a un controlador de temperatura que genera una acción para manipular la masa de vapor, el flujo másico de vapor por medio de una válvula de control. Seguimos. El jugo de caña está disponible con un caudal de 18 pies cúbicos por minuto. Tiene una densidad de 63.9 libras masa por pie cúbico y la capacidad calorífica es de 0.91 BTU por libras por Fahrenheit. El intercambiador tiene una longitud de 150 pies de tubería de acero de 4 pulgadas, cédula 40, como tubo interior, y el tubo exterior del intercambiador, es decir, el tubo externo, tiene 6 pulgadas de cédula 40 con capacidad calorífica de 0.12 BTU libra masa por Fahrenheit y una conductividad térmica de 26 BTU pie hora por Fahrenheit. El vapor de agua se encuentra disponible a 35 psi. Los coeficientes de transferencia de calor individual son los siguientes. Para el lado del vapor, 1690 BTU hora pies cuadrados por Fahrenheit. Para el lado del jugo, 1345 BTU hora pie cuadrado Fahrenheit y con factores de ensuciamiento de 0.002 hora pie cuadrado Fahrenheit por BTU para ambos lados. El termopar tipo J tiene una constante de tiempo de 0.75 y rangos de 13.4 miliamperios a 6.7 miliamperios para 200 a 100 Fahrenheit. La válvula de control tiene sensibilidad lineal con una corrida de su actuador de 40 segundos y tiene una constante de 1.652 libras masa por minuto por PSI. Para el controlador, los parámetros de ajuste es un tiempo de reset de 1.2 minutos, un tiempo de derivación del error de 0.8 minutos y una ganancia de 11.8 PSI por miliamperio. Entonces se nos pide que desarrollemos el diagrama de bloque de todo el sistema de control, especificando en cada una su función de transferencia. Y nos pide también que calculemos la función de transferencia de todo el lazo de control. Entonces, prácticamente comenzaríamos con lo que ya hemos visto en esta asignatura. Prácticamente tendríamos que comenzar a desarrollar las funciones de transferencia que ya hemos visto a lo largo de la teoría para poder trabajar con esto. Entonces, lo primero, vamos a trabajar las funciones de transferencia del proceso. Como ya hemos visto en clases pasadas en esta asignatura, para un intercambiador de calor, el cual se está midiendo la temperatura de salida y manipulando la temperatura de vapor, nuestra técnica es usar dos balances. Un balance de energía sobre el jugo y un balance de energía sobre la pared o la interfase del componente, ya que este sistema es interactivo y en serie. Entonces, si hacemos un balance de energía para el jugo, vamos a insertar una ecuación. Lógicamente va a tener acumulación y lo que vamos a tener es masa del jugo, la masa que está interna en el intercambiador, por el CP del jugo
el CP del jugo por la derivada de la temperatura de salida, que en este caso por el PID es la temperatura 2, en el tiempo, una derivada en el tiempo. Y esto es igual a las entradas menos salida más, como se está calentando, más la ganancia de energía. En este caso, vemos que el flujo nos dice que el caudal no nos da referencia a que el caudal es dinámico, sino que solo nos dice que el caudal tiene esta cantidad de 18 pies por minuto, por lo tanto vamos a asumir que es constante. Entonces, vamos a tener el flujo másico del jugo. Vamos a dar el énfasis con el punto para diferenciar que este flujo másico y la otra es masa interna del intercambiador acumulada. Solo tengo unos problemas de forma acá. A ver cómo los arreglo. Vamos a un flujo másico del jugo por el CP del jugo, que ya lo tenemos acá, por el CP del jugo, y todo esto multiplicado por la diferencia de temperatura de entrada y salida, que sería entonces la temperatura 1 menos la temperatura 2. Y a esto le vamos a sumar el calor ganado. El calor que gana prácticamente el jugo es el calor que ya se ha cedido por la transferencia de calor. Entonces vamos a hacer que ese calor es igual a la ecuación de diseño que hemos visto en operaciones, coeficiente de transferencia global referido a la área externa, el área de transferencia de calor y la diferencia de temperaturas del gradiente de transferencia, que en este caso sería la temperatura del vapor que está cediendo, y como vemos que vamos a tener un retardo, vamos a hablar que la máxima temperatura que va a calentar es a T2. Entonces vamos a tener un gradiente de temperatura de TB menos la temperatura final, que sería la T2. Y este sería el balance de energía para el jugo. Ahora vamos a hacer un balance de energía para la interfase. Entonces, en el balance de energía para la interfase, vamos a transportarnos al tubo interior, que sería jugo, tubo interior y vapor. Entonces, prácticamente nuestras fronteras van a ser la pared de la tubería. Entonces vamos a empezar que prácticamente tenemos MCP delta T, pero ahora ya esta masa y este CP ya no van a ser del jugo, sino que de la tubería. Masa de la tubería, CP de la tubería, por la derivada de la temperatura del vapor en el tiempo. Y vamos a tener las entradas y salidas. En sí, la pared del tubo interior del intercambiador de calor no está ni entrando ni saliendo masa de él, solo está entrando temperatura o energía en forma de calor, que sería prácticamente el calor latente del vapor. Y sale de él el calor de diseño que es entregado al jugo. Por lo tanto, solo hay ganancia y pérdida de energía. Y entonces lo que tenemos prácticamente es
un flujo másico de vapor. Tenemos un flujo másico de vapor por el calor latente de vaporización. Por el calor latente de vaporización. Y esto le vamos a restar el calor de diseño. Y con eso tendríamos prácticamente los dos modelos matemáticos del proceso. Tenemos el proceso, poner en negrita, vamos a darle un poco de formato. Y estos serían los modelos matemáticos. Ahora lo que vamos a hacer es obtener las funciones de transferencia. Tener las funciones de transferencias. Vamos a tener las funciones de transferencia. ¿Y de qué manera las vamos a empezar a hacer? Vamos a hacer la transformada de Laplace de los modelos matemáticos. Lógicamente no estoy usando todo el rigor matemático para hacer estas funciones de transferencia, ya que todo eso se vio en el parcial pasado. Y me interesa más que apliquemos todo el conocimiento rápido para obtener una respuesta expedita. Entonces, hacemos la transformada de Laplace, pero transferimos toda la variable de salida al lado izquierdo de la ecuación, dejando las variables de entrada en el lado derecho. Entonces, hacemos la primera transformada del balance del jugo. Hacemos la transformada del balance del jugo. Y lo que vamos a tener es que estas constantes, la masa del jugo por el Cp del jugo, por S, ya sabemos, y esto multiplicado todo por T2. Solo que T2 en este está por S, ¿va? Porque es por la transformada de la derivada. Y esta, que sería el flujo másico del jugo por el Cp del jugo, por T2, que está negativo, pasa al otro lado a sumar, y el coeficiente de transferencia de calor por el área de transferencia por T2, que está negativo también, pasa al otro lado a sumar. Es decir, que tiene dos términos independientes en suma, que serían este flujo másico por el Cp y tenemos la otra suma, que sería el coeficiente de transferencia de calor por el área de transferencia. Todo esto tiene que estar multiplicado por T2. Entonces vamos a ponerlo esto dentro del paréntesis. Y vamos a multiplicar esto por T2. Entonces, nuestra variable de salida en el balance del jugo va a ser T2 y nuestras variables de entrada van a ser la temperatura 1 y la temperatura de vapor. Entonces, copiamos que el flujo másico del jugo por el Cp del jugo está multiplicando prácticamente a T1. Y copiamos T1 de acá, que sería una de las variables de entrada, solo que a estas nuevas variables, como ya han sido transformadas, son variables del dominio de la frecuencia, T2 y T1, y TV también. Ustedes son de S. Ya a esto le vamos a dar la suma y el coeficiente de transferencia de calor por el área de transferencia acá, y van a estar multiplicadas por TV como variable de la frecuencia.
Vamos a ver. TVDS, miren. Y así quedaría el balance, la transformada, digo, del balance del jugo. Ahora vamos a hacer la transformada para el balance en interfase. Ingreso la ecuación. Dejo un espacio por cuestiones de formato. Y hago la misma transformación, teniendo en cuenta que la variable de salida va a estar en el lado izquierdo y las variables de entrada en el lado derecho. Si miramos acá, la variable de salida es la temperatura del vapor. Y si miramos, este coeficiente de transferencia de calor por el área está multiplicando a la temperatura del vapor, siendo negativa también, pasando al otro lado a ser positivo. Por lo tanto, va a quedar MT, masa de la tubería por CP de la tubería, por S, más un término independiente, que sería el coeficiente de transferencia de calor por el área de transferencia, y todo esto va a estar multiplicado por la temperatura de vapor de S. Cogemos la temperatura de vapor de acá. Y esto va a ser igual. Prácticamente acá tenemos al flujo másico, que sí va a ser variable porque es el que se está manipulando por la válvula, y la temperatura 2 como entradas. Entonces, acá solo le daríamos vuelta, ya que el calor latente va a ser constante. Calor latente siempre va a estar a una presión de saturación de 35 psi/A, pero el flujo másico del vapor va a variar en el tiempo. Por lo tanto, al transformarse, va a ser una variable del dominio de la frecuencia. Una variable del dominio de la frecuencia, es decir, de S. Y si miramos, este que es negativo por un negativo nos da más. Por lo tanto, el coeficiente de transferencia de calor global por el área de transferencia va a ir multiplicada por la otra variable de entrada ahora en este balance, que sería la temperatura de salida del jugo, que sería la T2. Y como es variable también en el tiempo, vamos a transformarla en la frecuencia de Laplace también. Es decir, que queda una variable de S. Quedándonos en cada una de las funciones de transferencia una salida y dos entradas, que deberíamos de definir con las siguientes ecuaciones. Entonces, ahora lo único es que voy a hacer un rearreglo matemático y voy a hacer unos cambios de variables para que mis funciones de transferencia queden de manera de manera que se entiendan mejor. Entonces, voy a insertar voy a hacer la función de transferencia para el caso del balance del jugo, donde mi variable de salida va a ser la temperatura 2 o la variable de salida del jugo, y va a haber una superposición de T1 y T de vapor. Entonces, en esa superposición y haciendo los cambios de variables respectivos, me quedan una superposición de unas funciones de primer orden, donde a la constante de estado estable, en este caso le voy a llamar K1 a esta, K1, y como son funciones de primer orden, tenemos a la constante del tiempo,
que le voy a llamar Tao 1 por S más 1 por S más 1, y este va a ir multiplicado por la temperatura de entrada 1. Después voy a definir quiénes son mis cambios de variables. Y voy a hacer la superposición para el mismo caso, para la temperatura del vapor, el cual va a tener una constante de estado estable también, a la que voy a llamar K2, y la constante de tiempo va a ser igual. Y tenemos que esta es para la temperatura del vapor. Y ya tenemos nuestra primera función de transferencia para el proceso, que sería la superposición de temperatura de entrada del jugo y temperatura del vapor. Ahora hago para mi siguiente función de transferencia, que sería para la interfase. Que va a tener la superposición del flujo másico de vapor y la temperatura de salida. La única diferencia de esta es que la temperatura de salida del jugo, pero la temperatura de salida de esta función ya vemos que es la temperatura de vapor. Entonces cambiamos esto por temperatura de vapor. Si miramos también, el término es de S, por lo tanto nos va a dar una función de transferencia de primer orden. En la primera, que va a ser para el flujo másico, la superposición para el flujo másico de vapor, borro acá de K1. Vamos a borrar prácticamente este T1 para poner el flujo másico de vapor. Vamos a borrar este igual que se ha ido ahí. Y este más también. Y va a tener una constante de tiempo, ya que el calor de vaporización, de calor latente, entre este término independiente nos va a dar otra constante, que va a ser K3. Y acá vamos a cambiar a este por temperatura 2. Y la constante de tiempo, que no va a ser igual que la del balance del jugo, entonces le voy a llamar constante de tiempo 2. Ya voy a hablar sobre todos los cambios de variables que tenía. Si miramos para la temperatura 2 en el balance, en la interfase, prácticamente yo lo que hago es que divido este término independiente entre los cuales son los mismos. Entonces no voy a tener una constante de estado estable para la temperatura de salida del jugo, es decir, la temperatura 2, en el balance de la interfase. Ok, ya con esto puedo definir las constantes y las constantes de estado estable y las constantes de tiempo que he utilizado con cambios de variable para su mejor uso. Entonces, voy a definir primero las constantes de tiempo. Vamos a definir primero la constante de tiempo 1, que sería para el balance de energía del jugo. Definimos a constante de tiempo igual. ¿Y qué teníamos acá? Teníamos todo este término independiente que es flujo másico por Cp más coeficiente de transferencia de calor por área de transferencia de calor. Todo este término lo divido a ambos lados de la ecuación, generándome esta constante de tiempo, que va a ser la división prácticamente
la división, donde voy a tener a la masa del jugo por el CP, la masa del jugo por el CP, entre el término independiente que estamos dividiendo todo el balance. Okay, ese sería prácticamente, este sería la constante de tiempo del balance de energía para el lado del jugo, es decir, para el jugo de caña. Ahora voy a hablar cómo se sacan las constantes 1 y la constante 2 en ese balance. Entonces tenemos acá, vamos a cambiar esto, tenemos a la constante 1, que al dividir este término independiente que estoy haciendo uso con el cursor, lo divido sobre el flujo másico por el CP del jugo. Entonces prácticamente K1 solo hay que cambiarle, en este caso, que en vez de ser la masa del jugo, es el flujo másico del jugo por el CP. Y ahí tendríamos la constante 1. Ahora, voy a copiar esta constante 1 para definir mi constante 2, que sería la constante de estado estable que está acompañando a la temperatura de vapor, que es la variable de entrada en el balance de energía del jugo. Entonces la constante 2 solo sería este término independiente que tenemos acá, prácticamente dividir a este que sería el coeficiente externo de transferencia de calor por el área de transferencia. Es decir, este es el que va en el numerador y ahí tenemos las tres constantes, que sería la constante de tiempo y las dos constantes de estado estable de ambas entradas para el balance de energía del lado del jugo. Ahora voy a definir la constante de tiempo para el balance en interfase. Voy a copiar este para evitarme líos de formato y de edición. Y entonces tengo a la constante de tiempo de la interfase que le he llamado tau2. Y prácticamente si nosotros miramos el término independiente es el coeficiente de transferencia de calor por el área por la masa del tubo por el CP del tubo. Entonces tenemos masa del tubo CP del tubo y va a ser dividido prácticamente por el coeficiente de transferencia de calor por el área de transferencia. Esta constante de tiempo es un poco más simple. Y solo nos quedaría definir la constante de estado estable que acompaña al flujo másico de vapor. Entonces lo que voy a hacer es que miremos el término independiente dividirá el calor de vaporización latente. Por lo tanto, lo que haré es copiar la constante de tiempo 2 y solo va a hacer el cambio de edición. Entonces voy a poner acá K3
A ver, estoy teniendo problemas con edición. Bueno, y pongo K3. Y prácticamente lo que tengo acá es el calor de vaporización. Lo vamos a copiar de acá. Calor de vaporización. Copio. Entre el coeficiente de transferencia de calor. Vamos a borrar este término. Y pegamos el calor latente. A darle buen formato a esto para dejar que es K3. Y estas serían prácticamente las funciones de transferencia del proceso.